En el corazón de París, entre las aguas del Sena y la sombra de sus puentes, se alza uno de los monumentos más icónicos y enigmáticos de la historia, la Catedral de Notre Dame. Sus torres góticas han sido testigo de coronaciones, guerras, revoluciones y tragedias, pero también han guardado secretos que jamás fueron revelados por completo. No es solo una iglesia, es un laberinto de símbolos, leyendas y misterios, algunos de los cuales parecen haber sobrevivido incluso al devastador incendio del 2019. Entre sus muros se esconden historias de alquimistas, caballeros templarios, apariciones inexplicables y enigmas tallados en piedra que aún hoy los estudiosos no logran descifrar. Y es que Notre Dame no solo fue levantada para honrar a Dios, sino también, según muchos, para encerrar mensajes ocultos destinados a quienes supieran interpretarlos. Lo que estás a punto de escuchar no es un simple relato arquitectónico, es un viaje al interior de un templo que ha sido escenario de conspiraciones, milagros y tragedias, un lugar donde lo sagrado y lo profano conviven en silencio, y donde cada gárgola parece vigilar a los vivos y recordarles que la muerte acecha en cada esquina. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad me estás viendo, y si alguna vez te atreverías a entrar a Notre Dame de noche, completamente a oscuras. París, en el siglo XII, era una ciudad en expansión, vibrante y caótica, donde las calles estrechas y malolientes se mezclaban con el bullicio de comerciantes, peregrinos y nobles. En medio de aquel paisaje, la construcción de la Catedral de Notre Dame surgió como un desafío a la propia naturaleza humana, levantar una obra tan majestuosa que acercara a los hombres al cielo y que dejara una huella eterna en la historia. Lo que pocos sospechaban entonces es que aquella edificación no solo sería un templo de oración, sino también un receptáculo de símbolos ocultos, secretos de poder y misterios que aún hoy alimentan la imaginación del mundo entero. Todo comenzó en 1163, bajo el reinado de Luis VII, cuando el Papa Alejandro III colocó la primera piedra. Los constructores, arquitectos y artesanos que participaron en la obra no eran simples obreros. Muchos de ellos formaban parte de cofradías secretas que transmitían conocimientos ancestrales, ligados a la geometría sagrada, la alquimia y la astronomía. La disposición de cada piedra, el diseño de cada arco y la orientación misma del templo parecían responder a algo más que a necesidades arquitectónicas. Algunos estudiosos afirman que la catedral fue levantada como un libro de piedra, capaz de transmitir mensajes ocultos a quienes supieran descifrarlos. El interior de Notre Dame parecía diseñado para generar una experiencia espiritual y, al mismo tiempo, esotérica. La luz que atravesaba sus vitrales no era casual. Los colores, las formas y los ángulos estaban calculados para crear sensaciones precisas en el visitante, como si cada rayo de sol que entraba en la catedral revelara un secreto diferente. Los vitrales no solo narraban pasajes bíblicos, sino que también contenían símbolos alquímicos y representaciones que algunos consideran heréticas para la época. Con el paso de los siglos, Notre Dame se convirtió en el corazón de París. Fue allí donde se coronó Enrique V de Inglaterra en plena Guerra de los 100 años, y donde Napoleón Bonaparte se autoproclamó emperador en 1804. Sin embargo, en paralelo a estos grandes acontecimientos políticos, la catedral albergaba otra historia, más silenciosa y perturbadora, la de los alquimistas y estudiosos del ocultismo que se reunían en torno a sus muros. Muchos creían que el edificio contenía claves para alcanzar la piedra filosofal, el ansiado secreto de la transmutación y la inmortalidad. Entre las gárgolas y quimeras que adornan la fachada, se esconde otro de los grandes enigmas. Oficialmente, se colocaron como desagües ornamentales, pero su aspecto grotesco y demoníaco parecía tener un propósito más profundo: ahuyentar a los espíritus malignos, o tal vez recordarle a los fieles que el mal siempre acecha, incluso en un lugar sagrado. Lo curioso es que algunas de estas figuras parecen no pertenecer al estilo gótico original, sino a un imaginario mucho más moderno y oscuro, como si alguien, en algún momento de la historia, hubiese querido añadir un mensaje cifrado para futuras generaciones.
Una de las historias más inquietantes vinculadas a Notre Dame es la de Nicolas Flamel, el famoso escribano y supuesto alquimista parisino del siglo XIV. Flamel, según la leyenda, descifró un manuscrito hermético que le permitió alcanzar la piedra filosofal y, con ella, la inmortalidad. Aunque no hay pruebas de que Flamel trabajara directamente en la catedral, muchos aseguran que ciertos símbolos tallados en las piedras del templo guardan relación con sus estudios. Se dice incluso que acudía a Notre Dame en busca de inspiración y que allí se celebraban reuniones secretas con otros alquimistas. Pero los misterios no se limitan a la Edad Media. Durante la Revolución Francesa, Notre Dame fue saqueada y profanada. Sus estatuas de reyes bíblicos fueron decapitadas por los revolucionarios, que las confundieron con representaciones de la monarquía francesa. El templo dejó de ser un lugar de culto y fue transformado en el Templo de la Razón, un espacio dedicado al nuevo orden revolucionario. Sin embargo, muchos documentos de la época sugieren que, en paralelo, se llevaron a cabo rituales ocultos en sus criptas, donde la exaltación de la razón convivía con ceremonias que buscaban el contacto con fuerzas más allá de lo humano. El incendio de 2019, que casi destruye por completo el techo de Notre Dame, reavivó las teorías sobre su carácter enigmático. Para muchos, no fue un simple accidente, sino una advertencia o incluso un intento de borrar secretos demasiado peligrosos para salir a la luz. Lo que resulta aún más inquietante es que, tras el siniestro, arqueólogos que trabajaban en la restauración encontraron objetos y restos que no figuraban en ningún registro anterior, cofres metálicos, restos de manuscritos y símbolos que aún no han sido revelados al público. Los relatos de apariciones dentro de la catedral también forman parte de su leyenda. Visitantes y guardias han afirmado escuchar cánticos en latín en horas de la noche, cuando el templo permanece vacío. Otros aseguran haber visto figuras humanas moviéndose entre los vitrales o caminando sobre las torres, imposibles de alcanzar para un hombre común. Aunque la mayoría de estas historias se atribuyen a su gestión, lo cierto es que Notre Dame parece estar cargada de una energía difícil de explicar, como si las emociones, rezos y tragedias acumuladas durante siglos hubieran impregnado sus muros. Lo que fascina de Notre Dame es su doble naturaleza. Por un lado, símbolo de la fe y del arte gótico. Por otro, un receptáculo de leyendas oscuras y misterios sin resolver. Cada piedra parece guardar un secreto, cada gárgola una advertencia, cada vitral un mensaje encriptado. No es extraño que Víctor Hugo la convirtiera en protagonista de su célebre obra Nuestra Señora de París, consciente de que el edificio mismo era un personaje lleno de voz propia. Mientras los visitantes de hoy pasean por sus naves y se maravillan con su belleza, pocos son conscientes de que bajo sus pies, en las criptas y pasajes ocultos, yace una parte de la historia que nunca fue contada. Documentos desaparecidos, cuerpos enterrados sin nombre, símbolos que resisten a la interpretación, todos conforman un rompecabezas que tal vez nunca logremos armar del todo, y quizá esa sea la verdadera magia de Notre Dame, obligarnos a aceptar que hay cosas que escapan a la razón, que el misterio es parte esencial de lo humano, y que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos por siempre. A medida que Notre Dame crecía en fama y esplendor, también aumentaban las leyendas que envolvían sus muros. No era solo un centro religioso, sino un escenario donde lo inexplicable se mezclaba con lo cotidiano. Las historias de pactos, apariciones y símbolos enigmáticos fueron transmitiéndose de generación en generación, hasta convertirse en parte inseparable de la identidad de la catedral. Y lo más inquietante es que muchas de estas historias se sustentaban en detalles visibles a simple vista, como si los constructores hubiesen querido dejar huellas deliberadas para los curiosos. Uno de los relatos más famosos es el del herrero Viscornet, a quien se le encargó la elaboración de las monumentales puertas de bronce de Notre Dame en el siglo XIII. Según la leyenda, Viscornet era un artesano talentoso, pero la magnitud del encargo superaba cualquier capacidad humana. Desesperado, habría hecho un pacto con el diablo, a cambio de su alma,
recibiría la habilidad de terminar las puertas con un detalle y perfección imposibles para la época. El resultado fue tan impresionante que aún hoy se conservan como una obra maestra del arte gótico. Pero la leyenda no termina ahí. Se cuenta que, al ser instaladas, las puertas no podían abrirse de ninguna manera, como si estuvieran bloqueadas por una fuerza invisible. Solo cuando fueron rociadas con agua bendita lograron ceder, liberando un extraño hedor que muchos interpretaron como la huella del propio demonio. Estas historias alimentaron la creencia de que Notre Dame no era un templo cualquiera, sino un espacio donde lo divino y lo demoníaco se encontraban cara a cara. Cada gárgola tallada en la piedra parecía reforzar esa idea, vigilantes grotescos que, según algunos, protegían el templo de los espíritus malignos, pero que para otros eran guardianes puestos por fuerzas oscuras para reclamar lo que les correspondía. En el interior de la catedral, las esculturas y bajorrelieves abundan en figuras que no siempre son fáciles de explicar. Entre escenas bíblicas aparecen símbolos herméticos, formas geométricas que remiten a la alquimia, e incluso representaciones de animales mitológicos. Es como si los canteros que dieron forma a Notre Dame hubiesen querido codificar mensajes que iban más allá de la doctrina oficial de la Iglesia. La famosa piedra filosofal aparece insinuada en varios detalles, lo que llevó a algunos a sostener que los alquimistas de la época utilizaban el templo como manual secreto de conocimiento. Otro de los episodios oscuros que rodean a Notre Dame ocurrió durante la Edad Media, cuando París se vio azotada por la peste negra. Los testimonios de la época cuentan que multitudes acudían al templo buscando refugio y protección divina, mientras los sacerdotes organizaban procesiones con reliquias sagradas. Sin embargo, se dice que en los sótanos de la catedral también se realizaron rituales secretos con la esperanza de detener la enfermedad, mezclando rezos cristianos con prácticas prohibidas de origen pagano. Los registros oficiales guardan silencio, pero los cronistas posteriores hablan de velas negras encendidas en altares ocultos y de sacrificios de animales en plena catedral. La relación de Notre Dame con los templarios también ha sido objeto de innumerables especulaciones. Tras la disolución de la orden en 1312, muchos templarios fueron arrestados en París y ejecutados en la hoguera. Algunos investigadores sostienen que parte de los tesoros y documentos de la orden fueron escondidos en lugares secretos de la catedral, y que aún hoy podrían encontrarse ocultos en cámaras inaccesibles bajo el altar mayor. Esta teoría se reforzó en el siglo XIX, cuando, durante unas excavaciones menores, se descubrieron pasadizos tapiados que nadie recordaba haber visto antes. El vínculo entre Notre Dame y lo oculto se hizo aún más visible con el auge del esoterismo en la Europa renacentista y barroca. Filósofos herméticos, cabalistas y ocultistas acudían a la catedral para estudiar sus proporciones, convencidos de que contenía la clave de un conocimiento universal perdido. Incluso se difundió la idea de que sus arquitectos habían diseñado el templo como una especie de mapa alquímico que representaba el proceso de transmutación espiritual, desde la oscuridad del pecado hasta la iluminación divina. En tiempos más recientes, el incendio del 2019 volvió a encender las teorías sobre los secretos de Notre Dame. Durante las labores de restauración, arqueólogos descubrieron en las profundidades del edificio ataúdes de plomo que databan del siglo XIII. Los cuerpos encontrados en ellos pertenecían a personajes de alto rango, pero lo que llamó la atención fueron los símbolos grabados en las tapas de los sarcófagos, figuras que no corresponden al imaginario cristiano común y que aún no han sido explicadas del todo. La prensa difundió algunas imágenes, pero gran parte del hallazgo fue silenciado, alimentando aún más la especulación sobre lo que realmente guarda la catedral bajo sus suelos. Los relatos de testigos modernos también contribuyen a la leyenda. Turistas y vigilantes nocturnos han descrito ruidos extraños, como pasos en las galerías superiores o susurros en lenguas desconocidas. Otros aseguran haber visto luces que se encienden y apagan en zonas cerradas al público, o figuras humanas que desaparecen en cuanto se intenta acercarse. Una de las historias más repetidas es la de un monje encapuchado que aparece en las capillas laterales y que, al ser seguido, se esfuma como una sombra.
La fuerza de estas historias radica en que, aunque puedan parecer simples invenciones, encajan perfectamente con el aura de misterio que envuelve a Notre Dame desde su construcción. La catedral no solo es un monumento arquitectónico, sino un espejo en el que cada época ha proyectado sus miedos, sus anhelos y sus obsesiones. Para algunos fue un lugar de milagros, para otros un refugio contra el mal, y para muchos un espacio donde lo prohibido y lo sagrado se daban la mano. A finales del siglo XIX, Víctor Hugo con su novela Nuestra Señora de París devolvió a Notre Dame el protagonismo que había perdido tras años de abandono. Pero más allá de la historia romántica de QASIMO de Hoy Esmeralda, Hugo dejó caer insinuaciones sobre el carácter simbólico y misterioso de la catedral. Su descripción detallada de las esculturas, las gárgolas y los espacios ocultos no era casual. El escritor era consciente de que, detrás de cada piedra, podía esconderse un secreto que solo los ojos atentos podían captar. En ese mismo periodo, ocultistas como Eliphas Levi y posteriormente Fulcanelli comenzaron a estudiar la catedral como si se tratara de un manual de alquimia en piedra. Fulcanelli, en particular, sostuvo que Notre Dame contenía los secretos del gran arte codificados en sus esculturas y decoraciones. Según él, el incendio de 2019 no fue más que un recordatorio de que ciertos conocimientos, si llegan a revelarse, pueden cambiar el curso de la humanidad. Así, la Catedral de París se consolidó como algo más que un edificio religioso. Sus muros son, para unos, guardianes de la fe, para otros, guardianes de secretos inconfesables. Y mientras las campanas de Notre Dame repican sobre la ciudad, su eco parece recordar que algunos misterios no están destinados a resolverse, sino a mantenerse vivos en el imaginario colectivo, generación tras generación. El incendio del 15 de abril de 2019 marcó un antes y un después en la historia de Notre Dame. Las imágenes de las llamas consumiendo el techo y derrumbando la aguja central dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos. No se trataba solo de un edificio en llamas, era un símbolo de París, de Francia y de la propia civilización europea que parecía arder frente a millones de testigos. Las lágrimas de los parisinos reunidos en las calles, cantando himnos y rezando mientras veían el fuego devorar la catedral, recordaron a todos que Notre Dame no era solo un monumento, sino un corazón espiritual que latía desde hacía casi 1000 años. Sin embargo, como suele suceder en lugares cargados de misterio, el incendio también despertó una oleada de teorías, sospechas y rumores. Algunos lo interpretaron como un accidente derivado de las obras de restauración, otros lo vieron como un acto deliberado, y muchos más lo leyeron como una señal, una advertencia de que Notre Dame guarda secretos demasiado poderosos para permanecer ocultos por siempre. Lo que pocos recuerdan es que, mientras los bomberos luchaban por salvar la estructura, en las profundidades de la catedral se hicieron descubrimientos que casi pasaron desapercibidos. En los trabajos de consolidación posteriores al incendio, arqueólogos hallaron en la nave central varios sarcófagos de plomo enterrados a más de 3 metros de profundidad. Lo sorprendente no fue solo la antigüedad de estos ataúdes, que databan del siglo XIII, sino los símbolos tallados en sus superficies. Entre ellos aparecían formas geométricas extrañas, espirales y signos que no coincidían con la iconografía cristiana habitual. Los investigadores declararon que los restos pertenecían a clérigos y nobles de alto rango, pero nunca explicaron del todo el significado de esas marcas. Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos expertos en esoterismo afirmaron que esos símbolos eran parte de un lenguaje alquímico, y que los cuerpos allí enterrados podrían haber pertenecido a guardianes de secretos vinculados al conocimiento hermético. Otros señalaron la posibilidad de que fueran templarios que encontraron refugio bajo Notre Dame tras la disolución de la orden. Oficialmente, no hay pruebas concluyentes de ninguna de estas hipótesis, pero el silencio con que se manejó la información solo contribuyó a avivar el misterio. El incendio también puso en el centro del debate las viejas historias sobre las supuestas maldiciones que acompañaban a la catedral. Desde la Edad Media,
corría el rumor de que quien intentara alterar de forma radical la estructura de Notre Dame sería castigado. Algunos recuerdan que durante la Revolución Francesa, cuando se destruyeron estatuas y se usó la catedral como almacén, Francia entró en uno de los períodos más convulsos de su historia. En el siglo XIX, durante la gran restauración de Viollet-le-Duc, varios obreros murieron en circunstancias extrañas, caídas inexplicables, accidentes con herramientas, enfermedades súbitas. Para los supersticiosos, el incendio de 2019 no fue un accidente, sino el cumplimiento de esa maldición que protege los secretos del templo. Entre las imágenes más impactantes del siniestro estuvieron las de las gárgolas ennegrecidas por el humo, que parecían observar impasibles cómo las llamas devoraban la madera centenaria. Para muchos, estas figuras grotescas no son meros desagües decorativos, sino guardianes espirituales. Hay quienes creen que fueron colocadas allí no solo para ahuyentar a los espíritus malignos, sino para vigilar los secretos que descansan en el interior de Notre Dame. Verlas envueltas en fuego hizo renacer la idea de que la batalla entre lo divino y lo demoníaco sigue librándose en esos muros. Durante los trabajos de reconstrucción, varios obreros y técnicos reportaron sucesos extraños. Algunos contaron que escuchaban cánticos lejanos cuando trabajaban de noche, a pesar de que el templo estaba vacío. Otros aseguraron ver sombras que se deslizaban por los pasillos superiores o sentir una presencia detrás de ellos. Estos testimonios rara vez fueron recogidos en los medios oficiales, pero circularon entre los parisinos, reforzando la creencia de que Notre Dame sigue siendo un lugar vivo, cargado de fuerzas invisibles. El incendio también reavivó la conexión de la catedral con el imaginario literario y cultural. Para muchos, fue imposible no recordar las páginas de Víctor Hugo y su descripción de la catedral como un personaje en sí mismo, un testigo silencioso de los dramas humanos. Las llamas parecían representar, de algún modo, el renacer de esa imagen, Notre Dame gritando a través del fuego, recordando que no es una simple estructura de piedra, sino un símbolo que guarda en su interior historias imposibles de olvidar. Más allá de lo material, hay quienes sostienen que el fuego fue un rito de purificación. Según algunas corrientes esotéricas, el fuego no destruye, sino que transforma. Desde esa perspectiva, el incendio de Notre Dame sería una señal de que la catedral estaba a punto de entrar en un nuevo ciclo, que sus secretos, ocultos durante siglos, comenzarían poco a poco a salir a la luz. Los hallazgos arqueológicos posteriores parecen dar cierto peso a esta visión. Además de los sarcófagos, los equipos de restauración encontraron fragmentos de piedra tallada que no correspondían con ninguna parte visible del edificio. Entre esos fragmentos había figuras con formas de serpientes, dragones y símbolos solares que, según algunos investigadores, podrían estar vinculados a antiguas creencias paganas. La pregunta que surge es inevitable: ¿acaso los constructores de Notre Dame incorporaron deliberadamente símbolos de religiones anteriores al cristianismo para dotar al templo de un poder especial? Lo cierto es que Notre Dame siempre ha sido un punto de convergencia entre lo oficial y lo oculto. Durante siglos fue el lugar donde se celebraban las más solemnes ceremonias de la Iglesia, pero también el espacio donde se refugiaban creencias populares, supersticiones y prácticas esotéricas. Los alquimistas la estudiaban como un manual en piedra. Los ocultistas buscaban en sus muros las claves de la sabiduría antigua. Los peregrinos la veían como un faro espiritual, y los conspiradores, como el escondite perfecto para secretos prohibidos. Después del incendio, la promesa de reconstrucción se convirtió en un símbolo de resiliencia. Sin embargo, también abrió la puerta a nuevas tensiones. Muchos temieron que, en el afán de modernizar, se alterara el espíritu original del templo. Otros vieron en la reconstrucción una oportunidad para descubrir lo que había permanecido oculto durante siglos: cámaras secretas, pasadizos olvidados, reliquias enterradas bajo las piedras. Mientras tanto, las leyendas siguen multiplicándose. Hay quienes dicen que, durante las noches posteriores al incendio,
se escuchaban campanas, sonando a pesar de que el mecanismo había quedado destruido. Otros hablan de una figura luminosa que apareció entre las llamas, captada incluso en algunas fotografías que circularon por Internet. Para los creyentes, era un signo de la Virgen María protegiendo el templo. Para los escépticos, un simple juego de luces. Pero lo cierto es que esas imágenes se grabaron en la memoria colectiva como un recordatorio de que Notre Dame aún tiene mucho que contar. El futuro de la catedral se proyecta como un campo de batalla entre quienes buscan preservarla tal y como ha sido durante siglos y quienes quieren transformarla en un símbolo del siglo XXI. Pero más allá de las decisiones arquitectónicas y políticas, lo que permanece es el halo de misterio que rodea al edificio. El incendio no lo debilitó, al contrario, lo reforzó. Ahora, más que nunca, Notre Dame se percibe como un lugar donde lo sagrado y lo oculto conviven en un equilibrio frágil, un equilibrio que ningún fuego puede destruir. Cada piedra, cada gárgola, cada vitral parece susurrar que la catedral es mucho más que un monumento. Es un libro abierto que nunca termina de leerse, un enigma que nunca acaba de resolverse. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que Notre Dame sigue fascinando al mundo entero, porque nos recuerda que hay misterios que no necesitan respuesta, sino solo permanecer vivos, ardiendo en nuestra imaginación como las llamas que una vez la envolvieron. Hablar de Notre Dame es hablar no solo de una catedral, sino de un compendio de símbolos ocultos que han fascinado a generaciones enteras. A simple vista, el edificio es un templo gótico levantado para honrar a Dios, pero bajo esa superficie se esconde un lenguaje secreto en piedra que muchos aseguran fue diseñado para transmitir mensajes solo comprensibles para los iniciados. Alquimistas, templarios, masones y esoteristas de todas las épocas han visto en sus muros un manual cifrado, una especie de libro abierto que no se lee con los ojos, sino con el espíritu. Uno de los elementos que más ha llamado la atención a lo largo de los siglos es la famosa galería de quimeras y gárgolas. Oficialmente, estas criaturas tenían la función de alejar el agua de la lluvia, pero su diseño grotesco y monstruoso parece esconder un mensaje más profundo. Algunas representan figuras demoníacas, otras parecen animales imposibles, y unas pocas incluso muestran expresiones humanas deformadas. Para los alquimistas medievales, estas criaturas no eran simples adornos, sino guardianes de un conocimiento secreto. La teoría más extendida sostiene que las gárgolas representaban las fuerzas caóticas del mundo que debían ser dominadas y transformadas en oro espiritual, metáfora del proceso alquímico de transmutación. El frontis principal de Notre Dame también es un enigma. Sus portadas están decoradas con escenas bíblicas que, a primera vista, parecen seguir el dogma cristiano, pero si se observan con atención aparecen elementos que rompen con esa lógica. Figuras de sabios paganos, símbolos zodiacales, astros y referencias a ciencias ocultas se entremezclan con los santos y los ángeles. ¿Qué hacen signos del zodiaco en la fachada de una catedral cristiana? La respuesta, para muchos investigadores, está en que los constructores góticos buscaban integrar el conocimiento esotérico antiguo con el nuevo orden religioso. De ese modo, Notre Dame se convertía en una enciclopedia en piedra donde lo divino y lo oculto convivían. La relación entre la catedral y los templarios es otra de las grandes incógnitas. La Orden del Temple, disuelta en 1312 por el Papa Clemente V bajo presión del rey Felipe IV de Francia, tenía en París uno de sus centros más poderosos. Existen teorías que sugieren que los templarios participaron en la construcción de Notre Dame, o, al menos, que depositaron allí parte de sus secretos. Algunos incluso afirman que reliquias como el Santo Grial o fragmentos de la cruz de Cristo pudieron haber estado ocultos en cámaras secretas bajo el templo. Aunque nunca se han encontrado pruebas directas, los vínculos entre la iconografía templaria y ciertos símbolos en los capiteles y vitrales de la catedral siguen alimentando el misterio. En este punto, entra en juego la figura de Fulcanelli, el alquimista del siglo XX cuya identidad real sigue siendo un enigma. En su célebre libro El misterio de las catedrales, Fulcanelli dedicó páginas enteras a Notre Dame,
asegurando que sus muros ocultaban un mensaje hermético sobre la gran obra de la alquimia. Según él, la catedral era un manual codificado que enseñaba cómo alcanzar la transmutación espiritual y material. Fulcanelli interpretaba las esculturas, las gárgolas y los relieves como alegorías de procesos alquímicos, la putrefacción, la purificación, la iluminación. Para él, Notre Dame no era solo un lugar de fe, sino una máquina simbólica que guiaba al iniciado hacia el conocimiento supremo. Esta visión hermética encaja con el ambiente intelectual del París medieval, donde coexistían la teología cristiana, las ciencias naturales, la astrología y las corrientes ocultistas. Los constructores góticos no eran simples artesanos, eran depositarios de tradiciones esotéricas que mezclaban lo pagano, lo cristiano y lo alquímico. La arquitectura de Notre Dame, con su obsesión por la luz y la altura, no solo buscaba elevar el alma hacia Dios, sino también reflejar el principio hermético de cómo es arriba, es abajo. Así, el edificio se convertía en un espejo del universo, un microcosmos que contenía todas las leyes de la creación. Durante el Renacimiento y los siglos posteriores, Notre Dame siguió atrayendo a buscadores de lo oculto. Se cuenta que alquimistas parisinos acudían a la catedral en busca de inspiración, convencidos de que las claves para descifrar los secretos de la piedra filosofal estaban allí. Los masones también vieron en su estructura un antecedente de sus propias logias, y algunos rituales simbólicos fueron inspirados directamente en la geometría de sus vitrales y en la proporción áurea de sus arcos. El incendio de 2019 reavivó estas interpretaciones. Algunos esoteristas sostienen que el fuego no fue solo un accidente, sino un sacrificio simbólico, una purificación que debía abrir el camino hacia la revelación de los misterios ocultos. Se habló incluso de que la aguja destruida de Viollet-le-Duc, con sus figuras de los 12 apóstoles y del propio arquitecto representado como Santo Tomás, había funcionado como un canal de energía espiritual, y que su colapso significaba el final de un ciclo esotérico. La conexión entre Notre Dame y la astrología es otro punto fascinante. Desde la Edad Media, el calendario litúrgico y el calendario astronómico estaban entrelazados. Los vitrales de la catedral representan no solo escenas bíblicas, sino también los meses del año y sus signos zodiacales. Se dice que los constructores orientaron ciertos elementos arquitectónicos para alinearlos con el solsticio de verano y el equinoccio de primavera, creando así un espacio donde la luz no era solo iluminación física, sino símbolo de revelación espiritual. Cuando el sol atravesaba determinados vitrales en días específicos, los haces de luz iluminaban figuras concretas, generando un espectáculo cargado de significados que aún hoy asombra a los visitantes. Pero quizás lo más intrigante sea la persistencia de rumores sobre cámaras secretas bajo la catedral. A lo largo de los siglos se ha especulado con la existencia de túneles que conectaban Notre Dame con otros puntos de París, como la Le de la Cité, la Sorbona o incluso la antigua sede de los Templarios. Algunos aseguran que estos pasadizos fueron usados para esconder manuscritos prohibidos o reliquias. Después del incendio, cuando los equipos de reconstrucción comenzaron a excavar, la expectación fue máxima. Aunque se descubrieron restos arqueológicos valiosos, las autoridades jamás confirmaron la existencia de cámaras ocultas. El silencio oficial, como siempre, dejó espacio a la imaginación popular. El atractivo de Notre Dame radica precisamente en ese equilibrio entre lo visible y lo invisible. Por un lado, es un templo visitado por millones de turistas cada año, un lugar donde se celebran misas y ceremonias religiosas. Por otro, es un imán para los amantes de lo oculto, que ven en cada piedra una clave, en cada estatua una alegoría, en cada vitral un mensaje cifrado. La catedral es, en este sentido, un espejo de la propia humanidad, una mezcla de fe, miedo, conocimiento y misterio. Al caminar por sus naves, uno no puede evitar sentir que está siendo observado. No solo por las gárgolas que miran desde lo alto, sino por siglos de historia que permanecen grabados en los muros. Es como si Notre Dame respirara, como si guardara en silencio secretos demasiado poderosos para ser revelados de golpe.
Quizás por eso sigue fascinando tanto, porque nos recuerda que lo sagrado y lo oculto, lo visible y lo invisible, forman parte de un mismo misterio que nunca se deja atrapar del todo. El incendio reciente no acabó con esa aura, al contrario, la reforzó. Ahora más que nunca, Notre Dame se percibe como un templo vivo, un lugar en el que los mitos antiguos, las leyendas templarias, los sueños alquímicos y la fe cristiana se entrelazan en un solo relato. Y aunque los trabajos de reconstrucción avancen con el objetivo de devolverle su esplendor, lo cierto es que las llamas de 2019 parecieron recordarnos algo esencial, que Notre Dame no pertenece solo al pasado, sino también al presente y al futuro, como un enigma eterno que seguirá inspirando a quienes busquen respuestas en sus muros. Quizás ahí radica su verdadero secreto, en recordarnos que el conocimiento más profundo no se encuentra en los libros ni en los laboratorios, sino en los símbolos que atraviesan generaciones, en los mitos que nunca mueren, en la piedra que resiste al tiempo, y en el fuego que transforma sin destruir. Notre Dame es, en última instancia, un misterio vivo, y mientras exista, seguirá invitándonos a descifrar un lenguaje que no se escribe con palabras, sino con símbolos, luces y silencios. Notre Dame no es solo una catedral, es un testigo vivo de la historia, un símbolo de la fe, del poder, del arte y también del misterio. Sus muros han presenciado coronaciones de reyes, alzamientos de pueblos, guerras devastadoras y revoluciones que intentaron borrar el pasado. Ha sobrevivido a la ocupación nazi, a saqueos, a incendios y a siglos enteros de desgaste, y, sin embargo, sigue en pie, como si guardara en silencio una fuerza que va más allá de lo humano. El incendio de 2019 fue, para muchos, un recordatorio de la fragilidad de nuestras construcciones y de lo efímero de la vida. Las imágenes de la aguja desplomándose recorrieron el mundo entero, y millones de personas lloraron como si perdieran a un ser querido. ¿Por qué tanto dolor por un edificio? La respuesta está en que Notre Dame no es solo piedra ni madera, es un símbolo universal. Representa la conexión con lo sagrado, con la historia, con lo que nos trasciende. Y también, para quienes creen en lo oculto, fue la señal de que algo más profundo estaba ocurriendo, un ciclo que terminaba, un velo que se levantaba, un secreto que quizás nunca se nos permitirá descifrar por completo. Lo cierto es que Notre Dame ha logrado lo que pocos monumentos en el mundo consiguen, mantenerse viva en la memoria colectiva. Cada generación le ha dado un significado distinto. Para los medievales fue un templo de luz y salvación. Para los alquimistas, un manual en piedra lleno de claves ocultas. Para los románticos, una obra de arte majestuosa que merecía ser rescatada del olvido. Para los contemporáneos, un símbolo de resistencia frente al fuego y la destrucción. Y para todos, un recordatorio de que la belleza y el misterio pueden sobrevivir incluso al paso implacable del tiempo. Hay quienes aseguran que, al caer la noche, se siguen escuchando susurros entre los pasillos oscuros, como si las almas de los constructores, de los obispos, de los fieles y de los que allí murieron nunca se hubieran marchado del todo. Otros hablan de presencias extrañas, de sombras que se deslizan entre las columnas cuando nadie más debería estar allí. Tal vez sean solo leyendas, tal vez sean proyecciones de nuestra propia necesidad de creer en lo inexplicable. O tal vez Notre Dame realmente sea un puente entre mundos, el visible y el invisible, el material y el espiritual. Lo que no se puede negar es que cada piedra de la catedral encierra una historia, cada gárgola, cada vitral, cada escultura tiene un mensaje que se resiste a desaparecer, y aunque los restauradores trabajen para devolverle su antiguo esplendor, el aura de misterio seguirá intacta, porque no depende de lo físico, sino de lo que despierta en quienes la contemplan. Al final, Notre Dame es un espejo, refleja lo que llevamos dentro, nuestra fe, nuestro miedo, nuestro deseo de trascendencia. Nos recuerda que la humanidad necesita símbolos, necesita lugares donde lo terrenal y lo divino se toquen. Por eso su caída nos dolió tanto, y por eso su resurrección será celebrada en todo el mundo. Quizás nunca sepamos si realmente guarda reliquias templarias,
si sus gárgolas son guardianes alquímicos o si en sus pasadizos subterráneos existen cámaras secretas. Pero, de alguna manera, ese desconocimiento es lo que mantiene viva la fascinación, porque los misterios no están para ser resueltos, sino para ser recordados. Notre Dame sobrevivirá, como siempre lo ha hecho, y mientras sus campanas vuelvan a sonar sobre el Sena, seguirá llamando no solo a los fieles, sino también a los soñadores, a los curiosos, a los que creen que el mundo todavía guarda secretos. Porque en cada rincón de sus muros se escucha un eco que nos susurra, aquí, en esta piedra, en esta sombra, en esta luz, se esconde la historia de la humanidad, y ese eco nunca dejará de resonar.